¿Cuál es su nombre? Yo soy Selva Chirico. ¿Cuál es su ocupación? Fui profesora de historia hasta 2010. Hoy estoy jubilada y hago investigación histórica. ¿Dónde era el centro? Cuando Rivera se empezó a formar, yo no digo fundar porque Rivera no tiene una fecha de fundación, es un proceso de acumulación de personas que van formando una urbanización. Estaban la mayoría congregadas en dos áreas. Una, donde hoy es Sarandí y la línea divisoria. ¿Sí? Ahí había un centro comercial, digamos, ¿no? Y la otra, con formación urbanizada, estaba en lo que hoy es Rivera Chico, sobre la línea divisoria, donde hoy pasa la vía del tren, por esas inmediaciones, la escuela 5 antigua, que no es la misma que está ahora, pero por esa área había otro conglomerado urbano. ¿Cuál era la calle principal? Sí, había. Sí, desde que se planificó la ciudad, que fue desde su fundación, o desde cuando oficialmente el gobierno decide que iba a haber una ciudad acá, ya se estableció a Sarandí como la calle principal. Sin embargo, no era tan fácil usarla, porque vieron, entre Ceballos y la línea hay una subida pronunciada, ¿verdad? Sí. Esa subida era de piedra arenisca y pasaba que los carros en la época, o los caballos, cuando iban a subirla y estaba resbaladizo porque había humedad, se iban para atrás, el caballo no subía. Entonces no era amigable la calle principal para el tránsito, así que en realidad se usaba sobre todo agraciada, como calle de vínculo entre la zona sur y la zona de la línea divisoria. ¿Cuáles eran los comercios de aquella época? Bueno, los dos comercios insignia, los que empezaron en primer lugar, fueron los de Irulegui y Garagorri, que son las dos escuelas, había una sola, la de Vicente Asplanato, y ya solo muy avanzado el siglo, casi en el siglo XX, son fundadas las otras escuelas públicas, la 1 y la 2, que eran de niñas y varones. Sí. Pero la primera escuela fue la fundada por ese señor, Vicente Asplanato, que era un maestro y atendía varones. ¿Ya existían los ómnibus? No, en el siglo XIX no, porque no se habían inventado simplemente en ninguna parte del mundo. Ese sistema de transporte colectivo era impensable en aquella época. ¿En qué trabajaba la mayoría de la población, de las personas? Bueno, yo no te sé decir mayoría porque no tengo un censo, pero acá había todas las profesiones, mejor dicho, todos los oficios necesarios para el desarrollo de un conurbano, es decir, albañiles, fabricantes de ladrillos, de tejas, por hablar de esa área, pero había carreros que llevaban mercadería y traían, había médico, había partera, no universitaria mucho menos, pero idónea, mujeres que sabían hacerlo simplemente. Es decir, lo necesario para vivir estaba acá. ¿En las casas había luz y agua como hoy en día? No, de ninguna manera. La energía eléctrica se conecta en 1911. El agua, no me acuerdo de qué fecha es, pero no agua potable, es decir, la bica era lo que solía surtir a la mayor parte de las personas, y el que no tenía un aljibe o un pozo de abastecimiento. ¿Cuál era la moneda de la época? Bueno, dependía. La moneda uruguaya es el patacón, el peso, y la moneda brasilera el reis, los contos de reis. ¿Cómo les pagaban a los trabajadores?
y como siempre se ha pagado, es decir, con dinero. ¿Existía la discriminación? Y sin duda que sí, como podía existir en cualquier lado, ¿no? Es decir, ¿De la misma manera que existe hoy en día? ¿O eso no se puede comparar. Posiblemente fuera más dura, porque el fin de la esclavitud estaba más cercano, por ejemplo, por hablar de una discriminación hacia negros, y sin duda debía haberla, social y racial. ¿Ah? Era normal en la época. ¿Cuál era el medio de transporte en la época? Y si podías tener un carro más o menos interesante, tirado por caballos, te podías considerar una persona con un bien importante. Las personas normales, comunes, andaban a pie, o a caballo o en sulquis. Sobre todo las damas, que no quedaba bien que anduvieran a caballo. Sobre todo no quedaba bien que anduvieran a caballos ahorcajadas, andaban en sillas especiales para mujeres que se sentaban de costado. Era muy poco elegante andar ahorcajadas. ¿Cómo eran las casas? Depende. Las casas más ricas, si se puede hablar así, pero nunca fueron, en un comienzo eran bastante pobres y bastante modestas. Casas de ladrillo con techo de tejas. Y luego, a medida que evoluciona y después de la llegada del ferrocarril, o sea, después de 1880, con techo de zinc. Y las casas más pobres, simplemente ranchos de paja y terrón. ¿Existía el teatro? El teatro se fundó a fines del siglo XIX, el Teatro Florencio Sánchez, pero antes que hubiera teatro, la gente iba sobre todo a Libramento, a los clubes sociales, se hacían lindas fiestas, y en Rivera había lo que se llamaba el Salón Rendezvous, que estaba precisamente donde luego fue teatro, el Teatro Florencio Sánchez, que es en la esquina de Figueroa y Agraciada. ¿Había algún diario o cómo se llamaba? Sí, diarios. La Voz de Rivera, el primero, en 1884, y a partir de ahí llegó a haber más de 20 periódicos simultáneos en épocas de elecciones. Cada partido tenía más de una publicación. Recuerden que la gente no se comunicaba por otras vías que no fuera la escrita. Sí. Entonces, cada uno de los que tenía algo que decir lo tenía que decir por escrito, porque no había radio, no había ningún otro medio de comunicación, y esa era la vía. Entonces, bueno, era válido y era barato además. Bueno, esa fue la entrevista, casi. Con